cicatrizal y después un poquito sobre litiasis, ¿sí? Bueno, muchas de estas presentaciones, las fotos no son mías, lo quiero aclarar, son de Paulita Alvera, la doctora, no sé si le dio algo de superficie ocular y demás, así que bueno, decir que las fotos son prestadas. Bueno, antes que nada, definir qué es el pemphigoide ocular cicatrizal. Antes se lo conocía así, hoy por hoy se sabe que es un pemphigoide de membranas mucosas y es una enfermedad sistémica autoinmune que no solamente se limita al ojo, si bien hay una forma que es solamente de afectación ocular, afecta de la piel, supuración. Lo que forma es una excesiva formación de tejido cicatrizal. La afectación ocular se produce en el 70% de los casos y hay casos de ceguera reportados hasta un 27%. Bueno, en cuanto a la epidemiología, hay un caso entre 8.000 habitantes a uno entre 46.000 según la bibliografía que consulten, es un poco variable. Después es un poquito más frecuente en mujeres que en hombres, sobre todo en raza blanca, y la edad aproximada de aparición es alrededor de los 70 años. Se ven personas añosas, pero se puede ver también en personas más jóvenes. Es más raro, pero puede haber. Cuando aparecen personas más jóvenes, suelen ser casos más severos y agresivos. Bueno, en cuanto a la etiología, este esquemita lo que refleja un poco, se voy a cerrar porque hay gente ahí. Lo que refleja un poco ese cuadro es la unión dermoepidérmica, ¿sí? Tenemos epidermis, dermis, ¿sí? Y la dermis, la epidermis está unida por la membrana basal, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá es cómo está unida, ¿sí? Tenemos que está unido por hemidesmosomas. Los hemidesmosomas están compuestos por distintas proteínas y estas son las proteínas contra las que van a atacar los autoanticuerpos para generar el pemphigoide. Básicamente contra la BP180 y la alfa-6 beta-4 integrina. También puede afectar la BP230 o también el antígeno 1-1 de pemphigoide ampollar, si lo conoce así, y la plectina. Otras causas también de afectación ocular afectan a la laminina 5, que la laminina 5 lo que hace es genera la unión entre el queratinocito y la membrana densa de la membrana basal. Donde está afectado en lo que les decía del pemphigoide ocular. Bueno, entonces, como les decía, hay varias formas, ¿sí? Tenemos la forma ocular pura, donde va a haber anticuerpos circulantes IgG anti la subunidad beta-4 integrina, que es la que les mostraba anteriormente, ¿sí? Sobre todo esa, que está en la membrana basal como vimos, y también hay anticuerpos IgA. También puede afectar piel y mucosas, donde hay anticuerpos circulantes IgG y también IgA y anti la BP180, que es el antígeno 1 del pemphigoide ampollar, y eso es más afectación de piel. La oral pura, donde hay depósitos de anticuerpos de inmunoglobulina G, antisubunidad alfa-6 integrina y en la membrana basal. Y no suele haber anticuerpos circulantes. Y después tenemos la afectación de mucosa pura, donde hay anticuerpos contra la laminina 5. Esas son algunas buenas fotitos de afectación, pero lo vamos a ver más en detalle adelante. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de pemphigoide ocular? Es básicamente clínico, ¿sí? La histopatología es un apoyo que se da, y sobre todo cuando se va a hacer tratamiento sistémico, porque muchas veces el tratamiento sistémico lo hacen los reumatólogos o el dermatólogo, también algunos servicios lo hacen los dermatólogos, y muchas veces quieren tener el papelito que dice, le pone el sello a la patología, pero el diagnóstico es clínico. En histopatología lo que vamos a pedir es inmunofluorescencia directa, es el gold standard, pero muchos lugares no lo hacen, entonces hacen inmunistoquímica. Pero sepan que es la inmunofluorescencia directa la que hace el diagnóstico histopatológico del POC. Entonces, el diagnóstico, como decía, es básicamente clínico y esto se basa en la clasificación de Foster. ¿Conocen la clasificación de Foster? ¿Cuántos estadios tiene? ¿Saben? 4. Bien, el estadio 1, ¿qué vamos a ver? Cicatrices subtarsales y algo más. Sí. Lo que vamos a ver son las cicatrices subtarsales, ¿sí? Que por lo general son bilaterales y pueden ser asimétricas. En el estadio 2 hay acortamiento del fondo de saco, ¿sí? ¿Se acuerdan más o menos cuánto mide el fondo de saco inferior? El fondo de saco inferior mide 8-10 milímetros, ¿sí? Y vemos un acortamiento, si bien nunca lo medimos, ¿sí? Cuando uno vierte el párpado, vemos que hay un acortamiento. Y además, muchas veces hay, bueno, no se ve bien la foto esta, pero está
conjuntiva vulvar con la tarsal. Y lo que también hay, además del acortamiento de los fondos de saco, estas son fotos de pacientes, es el borramiento de la carúncula. Al principio, en estadios iniciales, antes de que se vea un borramiento franco, lo que se ve muchas veces son adherencias de la carúncula hacia la conjuntiva tarsal, y es el inicio que después va a llevar con la inflamación, el proceso inflamatorio, a que haya un borramiento completo de carúncula, borramiento del punto lagrimal y todo el proceso cicatrizal e inflamatorio. Estadio Teres tenemos el simbléfaron, que ¿saben lo que es un simbléfaron? Son las adherencias de la conjuntiva vulvar a la conjuntiva tarsal, y eso es el estadio 3 de Foster. Acá vemos más simbléfaro y se ven así, como si fuese esto, como una banda que une la conjuntiva vulvar a la conjuntiva tarsal. Otra banda fibrosa. Y por este simbléfaro puede traer complicaciones, entropia, no entropia, triquiasis, y todo esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de triquiasis. Y por último, el estadio final, el anquilobléfaro, ¿sí? Que todos los tratamientos apuntan justamente a no llegar a un estadio 4. Si podemos evitar el 3, obviamente mejor, pero bueno, el estadio 4 siempre tratar de no llegar a esto, ¿no? Entonces, como les decía, el diagnóstico es clínico, pero siempre se apoya en la histopatología y hay que pedir una fluorescencia directa, y para eso hay que sacar una biopsia. ¿Saben cómo se toma la biopsia para hacer diagnóstico? Bueno, se toma, sí, 2 muestras o una se puede tomar, no, pero se toma una muestra. En realidad es una muestra, claro, la partida a la mitad, quedan 2 muestras de 2x2, porque una va a ir en solución fisiológica, sí o sí el paciente se tiene que ir del quirófano o de donde tome la muestra directo a llevarlo, sí, pues se pierde en el día. La otra va en formol. Importante de dónde sacan la muestra. Obviamente nunca sacar de donde hay cicatriz, ¿sí? Le van a preguntar al paciente cuál es el ojo que más le molesta, y de ese ojo van a sacar la muestra, pero traten de evitar, si hay cicatrices en conjuntiva vulvar, las esquivan. Y hacen un rectángulo de 4x4 y lo cortan a la mitad. Con 4x2, mejor dicho, y lo cortan a la mitad y le quedan 2 cuadrados 2x2. Bueno, entonces, como les decía, el de certeza se da con una fluorescencia directa, y lo que se va a ver, que es importante, son los depósitos lineales, ¿sí?, de autoanticuerpos que van a estar depositados en la membrana basal, que como vimos son los anticuerpos que vimos en el primer esquema, que es donde están las uniones del hemidesmosoma que une el queratinocito con la membrana basal. Y vamos a ver depósitos de IgA, IgG y C3. Entonces, y si la biopsia es negativa y tenemos alta sospecha clínica, ¿qué hacemos? Bueno, o es un falso negativo o puede ser un pseudopemfigoide, ¿sí? Si la sospecha es muy clara, la clínica es muy clara, la realidad es que no repetimos la biopsia, si no se hace una segunda biopsia, el diagnóstico es clínico, así que confiamos en eso. Y otras cosas es descartar un pseudopemfigoide. ¿Cuándo pensamos en un pseudopemfigoide? Si hay varias causas. Cuando un paciente está tratado, es un paciente añoso, sí, que está tratado con antiglaucomatosos, cuando hay pacientes que tienen conjuntivitis a repetición y tiene rosácea, ahí también pueden aparecer cicatrices subtarsales. Y en gente joven pensamos mucho cuando usan lente de contacto, ¿sí? Porque aparecen cicatrices subtarsales que nos engañan y después en realidad es más por la lente de contacto. Entonces, el tratamiento, como les decía, el objetivo es detener la progresión y obviamente siempre aliviar los síntomas del paciente, porque es una enfermedad que tiene mucho de emocional, ¿sí? Entonces, cuando el paciente está alterado y demás, el tratamiento va así, ¿sí? A veces tiene momentos que está mejor, momentos que está peor, así que tratar de mantenerlo siempre lo menos activo posible. Entonces, el tratamiento va a ser sistémico, va a ser tópico y también puede ser quirúrgico dependiendo del estadio, y no solo eso, sino dependiendo la actividad del pemfigoide. Puede estar activo, puede estar inactivo, ¿sí? Entonces, en base a eso nos vamos a basar, ¿sí?, para ver qué tipo de tratamiento elegimos. Entonces, tratamiento tópico, ciclosporina, ¿sí? La ciclosporina viene en 2 presentaciones, ¿saben eso? Viene 0,05 y de 0,1, ¿sí? A mí me gusta más la de 0,05, ¿sí? Lo que tiene de ventaja la de 0,05, que es el lacrimune y el Restasis, es la cadena de frío, ¿sí? El lacrimune va siempre en heladera, el Restasis una vez abierto tiene que ir a la heladera. Entonces, un paciente que va a estar afuera de la casa, que va a estar en viaje en colectivo, tiene muchas horas de transporte, entonces
hay que pensar un poco eso y por ahí sí dar alguna que no necesite cadena de frío, ¿sí? Y bueno, siempre acompañarlo con lágrimas porque suele tener un malestar constante. Y en cuanto al tratamiento sistémico, Claro. por lo general... 0,5 se daba depende del estadio de la enfermedad, si estaba activo o inactivo, o no importa el Por lo estadio. general no, por lo general es que se vio muchas veces que cuando está inactivo la enfermedad en un 20 y pico % progresa igual. Entonces siempre con tratamiento tópico lo mantenés. Una ciclosporina siempre, lo que más vas a sacar es el sistémico. La ciclosporina... Sí, lo que me refería era a la concentración, si le No, daba no, uno no, cuando estuviese no. activo. De hecho, y... me gusta mucho más el 005. Se ve que no hay diferencia en actividad y porcentaje de ciclosporina para... Entonces, con el tratamiento sistémico sí hay, por ahí es necesario saber el estadio en el que estamos, estadio bajo, Foster 1 y 2, donde hay poca actividad inflamatoria, donde son pacientes añosos, por ahí pensar en el metotrexato, esto es más para el inmunólogo, pero lo empieza por generar dosis bajas, 7,5, lo van subiendo a 10, aquí hasta 15, se puede llegar hasta 25, y lo importante del metotrexato, acuérdense que da pancitopenia, así que es importante que a las 48 horas, el metotrexato siempre se da una vez por semana. ¿Sí? Se puede dar de vía oral o se puede inyectar. Se da, por ejemplo, el lunes y a las 48 horas, el miércoles, tienen que tomar el ácido fólico, ¿sí? 5 miligramos. Después en pacientes jóvenes o que tienen más actividad inflamatoria, por ahí pensar en el micofenolato, ¿sí? En estadios más avanzados se puede dar también micofenolato y el rituximab. El rituximab es bastante caro, ¿sí? Así que la indicación, las prepagas o las sociales no suelen aprobarlo mucho. Lo que hay que hacer, muchas veces tienen que fallar otros tratamientos. Entonces lo que se hace mucho en la práctica es por ahí dar la cetoprina u otro inmunomodulador, ¿sí? Y cuando falla, ahí recién aprueban el rituximab. De primera línea es muy difícil que alguien pueda arrancar con el rituximab. En pacientes perforados se suele dar corticoide, se puede dar, pero el corticoide para el pemfigoide no va. O sea, como concepto no va, y se puede dar en algún caso aislado que esté perforado. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer tratamiento sistémico? Bueno, se vio que si el tratamiento sistémico se saca antes de los 3 años, suele haber una recaída. Entonces se trata de mantener por lo menos 3 años. Si vemos que en 3 años el paciente está durante 6 meses, por lo menos, un año estable, entonces ahí podemos hacer un descenso o ir sacando el tratamiento sistémico. Ahora, ¿qué hacemos con un paciente que tiene un pemfigoide ocular y que tiene catarata? ¿Cuándo lo operamos? De la práctica diaria. Bueno, ideal, ya sea cirugía de catarata o cirugía de párpado, esperarlo entre 3 y 6 meses. Si una cirugía de párpados puede esperar 6 meses tranquilamente, a veces la cirugía de catarata, dependiendo del caso, son pacientes que por ahí tienen muy baja visión y les perjudica la vida diaria. La visión, entonces por ahí una catarata la puedes esperar un poquito menos, 3 meses, hacer una incisión corneal, ¿sí? Y pensar en eso, decirle al cirujano que no toque mucho la conjuntiva y se puede hacer 3 meses. Previo al tratamiento, previo a la cirugía, hay que hacer tratamiento con corticoides, ¿sí? Se puede dar corticoide bioral o podemos hacer intramuscular el día previo. ¿Sí? Si van a dar bioral, más o menos sea 7-10 días antes, 0,5 miligramos kilogramo día de prednisona y se mantiene durante 1 o 2 semanas. Y después de la cirugía se va haciendo ahí el TAPEN. Dependiendo de la actividad que tenga, dependiendo cada paciente, se va viendo si se deja un poco más, un poco menos, pero siempre se hace profilaxis pre y post cirugía. Bueno, en cuanto a las asociaciones, se vio que hay una alta relación entre el pemfigoide ocular cicatrizal y la hipertensión ocular, y esto se debe a que el pemfigoide vimos, es un proceso inflamatorio cicatrizal, y entonces esto afectaría la malla trabecular, y a partir de eso no habría un buen drenaje del humor acuoso, y por lo tanto aumento de la presión intraocular, y esto generaría obviamente afectación del nervio óptico y posterior neuropatía. Entonces, por eso es importante a los pacientes con pemfigoide controlar la hipertensión ocular. Entonces, como concepto, ¿cuándo indicamos la biopsia? Y si el tratamiento, si vemos que es un paciente que está activo y vemos que el inmunólogo que lo va a tratar no nos conoce, porque a veces es alguien que ya nos conoce y le decimos, sí, es un pemfigoide y listo, ya lo empiezo a tratar, pero necesita la biopsia y sí, lo biopsiamos. Si queremos un diagnóstico de certeza o necesitamos tramitar una medicación con la obra social, lo biopsiamos, pero el diagnóstico parece que es clínico. Y cuando indicamos tratamiento sistémico, bueno, todo lo que hablamos recién. Sepan, a modo de conocimiento, que el 25% de los pacientes con pemfigoide de las membranas mucosas no requieren inmunoterapia.
inmunosupresión, ¿sí? Pueden estar con tratamiento tópico solamente. 30% de los pacientes tratados no responden al tratamiento sistémico o lo hacen en forma parcial, ¿sí? Y a veces es muy difícil y hay que estar cambiando constantemente de medicaciones y ver, bueno, con cuál anda menos mal. Y muchas veces, a pesar de no presentar inflamación, al examen clínico, el 16 al 38% de los pacientes progresan estadios de Foster luego de los 2 años de seguimiento, que es lo que te decía antes. Muchas veces vemos un estadio que está tranquilo y no hay inflamación, y sin embargo vemos que progresa la afectación ocular. Entonces, repasamos. Estadio 1 de Foster, estadio 2, ¿y qué más? Estadio 3, y el 4, bien. Entonces, unos casitos clínicos rápidos para que vean a algunos pacientes. Este es un paciente, acá se ven muy mal las fotos, pero bueno, acá se veían las cicatrices subtarsales, tiene aparte acortamiento del fondo del saco, que acá se ve mejor, y ven toda esta queratitis, toda esta inflamación. Todo esto habla de que es un pemfigoide activo. Entonces, ¿qué le vamos a dar a este paciente? Le vamos a dar tratamiento tópico y muy probablemente a este paciente le iniciemos también tratamiento sistémico. Seguramente en primera línea, un paciente 70 años sin ninguna comorbilidad, nadie por tanto, un metotrexato puede andar perfectamente en dosis de 7,5. Bueno, otro caso es otro paciente que está en la biomicroscopía y vemos acá también cicatrices subtarsales y acortamiento del fondo del saco. Y acá se veía el borramiento de cordura. Acá está el punto de la lágrima, no sé si se ve bien. Bueno, estas son las biopsias del paciente. Ven mucho infiltrado inflamatorio, en los mastocitos se habla de infiltrado de inflamación, y es positivo para IgA, IgG y C3. Recuérdense siempre que es depósito lineal, ¿sí? Esto no sé qué puse. Ah, y esta paciente, otro más que se ve cicatrices y es un pemfigoide activo. Vean la inflamación, que rojo que está el ojo, la hiperemia, ¿sí? La queratitis. Bueno, eso en cuanto a pemfigoide ocular cicatrizal. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo? Sí. Si es un pseudopemfigoide, igual hay que darle tratamiento sistémico. No, hay que ver la causa, porque, claro, por ejemplo, es una usuaria de lente de contacto, y bueno, por ahí sacarle la lente de contacto, ver cuántas células caliciformes tiene, hacer una citología de impresión y en base a eso tratar para recuperar las células caliciformes. Sí, por ahí el tratamiento es parecido, porque le vas a dar una ciclosporina, pero no le vas a dar un metotrexato, no tiene ningún sentido, porque no lo querés inmunosuprimir. Y si, por ejemplo, hace 2 años se hizo una biopsia, pero le salió negativa, pero tiene los signos clínicos de un pemfigoide, siempre te vas a hacer la clínica. No, ideal no, pero lo que te decía, a ver, si vos no lo vas a tratar vos, no le vas a dar la medicación y el inmunólogo no te conoce, o quien te lo vaya a tratar, porque no vas a manejar vos el metotrexato, ¿sí? O el reumatólogo, el inmunólogo, o el dermatólogo, ¿sí? Entonces por ahí ellos quieren, ¿viste? La biopsia. Muchas veces lo que tenés que tener es un patólogo que conozca esto, porque no todos los patólogos hacen patología ocular. Entonces son 2 o 3 y por lo general se lo mandás al tuyo de confianza y ahí le decís, che, tengo clínica, no sé qué. Y ahí es mucho más fidedigno y confiable. Porque si no estás en cualquier... no saben que hay que buscar fluorescencia. De hecho, no estás haciendo fluorescencia, estás haciendo inmunoquímica. El ojo seco que produce, que es avanzado, grave avanzado, ¿lo podría llegar a tratar con su odontólogo o lo evitarías? ¿Sí? Sí, se podría tratar con su odontólogo, sí, ciclosporina, sí. De hecho, un montón de pemfigoides le damos un odontólogo, hay distintas opciones, también se puede dar doxiciclina, si está muy inflamado, eso es lo que damos de forma convencional, pero en pacientes, determinados pacientes muy puntuales, por comorbilidades o lo que sea, se pueden hacer estos tratamientos. Bueno, vamos a hablar de triquiasis, que es rapidísimo esto. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos dos párpados? La línea de las pestañas. ¿Cómo se llama lo que vemos a la izquierda? Triquiasis. ¿Por qué? Porque la pestaña nace del folículo piloso y se va para atrás. Y en la derecha,
los orificios de la glándula de Meibomian, ¿sí? Sí, me puse para que les quede. Entonces, esto es lo que hablamos recién para que les quede si la presentación. ¿Cuáles son las causas? Vamos a hablar de triquiasis, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Por lo general, enfermedades cicatrizales crónicas de la conjuntiva como el pemphigoide ocular, ¿sí? O también el tracoma. El entropion cicatrizal leve, que se llama entropion marginal. ¿Por qué? Porque hay una alteración en la lamela que produce cicatrización y eso hace que el párpado se invierta. Procesos autoinmunes como el pemphigoide, inflamatorios como el Sjögren, medicaciones, pacientes que están con tratamiento como sobre todo con prostaglandinas hace muchos años, puede pasar eso, generan fibrosis, generan también cicatrices subtarsales, eso es otro diagnóstico diferencial de cicatrices subtarsales en pacientes añosos con medicación antiglaucomatosa, pacientes que tienen conjuntivitis crónicas a repetición y procesos infecciosos como puede ser un zóster, un tracoma. También puede pasar en pacientes que han tenido traumatismos, tuvieron un traumatismo, una mala cicatrización o alguna cirugía previa, lo mismo con un acortamiento de la lamela, y eso hace que el párpado se invierta o que el folículo piloso quede mal posicionado y la pestaña se dirija hacia atrás. Y por último, el epibléfaro, que es congénito. ¿Saben lo que es el epibléfaro? ¿Saben el epibléfaro qué es? El epibléfaro es una enfermedad congénita, lo vamos a ver en chicos, y por lo general lo que pasa es que hay una hipertrofia del músculo orbicular y eso forma un rodete marginal. Entonces, al estar hipertrofiado el orbicular, hace que las pestañas se vayan para adentro. Lo que se hace es muy simple, se hace una incisión subciliar, se saca piel con un poquito de orbicular y las pestañas vuelven directamente, ¿sí? Eso lo hablamos un poquito recién, pero todo lo que va a traer la triquiasis son las complicaciones básicamente oculares, ¿sí? Porque va a generar queratitis, que sería lo menos importante, úlceras porque se infecte, que llega un absceso y ahí tenemos un gran dolor de cabeza, cicatrices corneales y demás. Y ni hablar que trae varias molestias para el paciente. Más de uno debemos hacer todo guardia, paciente que nos trae la pincita para sacar las pestañas y nos queremos matar. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos? La depilación, ideal en un paciente que no tiene un plan quirúrgico, que no tiene tratamiento, lo ideal no es estar depilándolo porque cada 2 o 3 semanas va a crecer y cuanto más cortita está la pestaña, más pincha el ojo y peor es. Entonces es mejor dejarla larga y que haga como medio efecto parabrisas, ¿sí? Entonces no lastima el ojo, porque si son chiquititas son más pinchudas y molestan más. La electrolisis, en mi experiencia he hecho electrolisis, no tuve buena experiencia, así que no es algo que yo haga. Y después tenemos quirúrgico, vamos a hacer una fractura tarsal, o me gusta mucho más el retroceso de la vela anterior. ¿Saben cómo son las técnicas? Ahora igual la diremos. Y y siempre estos pacientes mantenerlos con lubricante, ¿no? Obviamente, porque están muy molestos. Entonces, la fractura tarsal, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a hacer un punto de, ¿cómo se llama? De reparo para revertir el párpado, ¿sí? No sé el nombre que quiero decir. Un punto de reparo, lo que vamos a hacer es una incisión subciliar 2-3 milímetros por debajo del borde libre y que abarque más o menos todo el tarso inferior. Y ahí lo que hacemos es partir el tarso, va a quedar partido, lo hacemos desplazador completo, se parte el tarso, ¿se entiende cómo es? Se da vuelta, se parte el tarso y lo que vamos a hacer son puntos colchoneros horizontales. Entonces vamos a entrar, entramos por piel, salimos para acá y damos acá el punto que acá anudado, ¿sí? Entonces esto hace que quede el párpado que estaba así, que quede fracturado y que quede así bien suturado, queda fracturado. Entonces hace que todo el párpado quede vertido para afuera y las pestañas por lo tanto direccionadas para afuera. Un frostbite no me salía, estoy mal. Tarde, ya trabajé todo el día. Bueno, este es el punto de Frosten, que ya saben lo que es el punto de Frost. El punto de Frost es un punto que sale al borde libre y lo que te hace es sostener el párpado para arriba, cosa de poder tener mejor acceso a todo lo que es el párpado. Lo puedes tenerlo para arriba si vas a hacer la mela anterior o si vas a hacer la mela posterior, puedes vertirlo así y te expone mejor todo el campo. ¿Saben cuál es la mela anterior y cuál es la mela posterior? ¿Qué es la mela anterior? ¿Y la posterior? Tarso y conjuntiva, ese nivel tarso y conjuntiva, no hay nada más. ¿Y qué separa la lamela anterior de la posterior? ¿Qué es la linearis? ¿Qué son? ¿Qué es el músculo areolano? Son las fibras posteriores
mucho más. Estéticamente al principio hay que avisarle al paciente porque queda muy feo, pero la verdad que para mí anda mejor. Lo que se hace es, se divide en la mela, ¿sí? Entonces vamos a hacer una incisión bien por la línea gris, entonces nos va a quedar la mela anterior, la mela posterior, ¿sí? Piel y auricular, tarso y conjuntiva. Lo que vamos a hacer es vamos a suturar, vamos a hacer el retroceso del anterior. Entonces suturamos con puntos simples, con Vicryl, como desfasado, ¿ven? Que queda acá atrás, va a quedar la piel y el auricular acá, y acá atrás suturado el tarso y la conjuntiva. Queda suturado así. No sé, no puse, este paciente lo tengo bien armado, no sé por qué no lo puse, bueno. Y después esto la verdad es que con el tiempo al principio queda medio feo, cuanto más separado lo dejemos es mejor para el postquirúrgico y si no le va a quedar bastante feo al paciente y le va a molestar, después esto la realidad es que con el tiempo se va posicionando y queda el margen palpebral, se forma de nuevo. Acá otra paciente, ven acá tienen la litiasis, así hicimos lo mismo, acá están los puntos y esto es una vez que sacamos los puntos, queda acá está bastante feito, pero después esto se va acomodando solo y seguramente no queda como un margen palpebral que nunca después de una cirugía, queda una cirugía aceptable. Y por lo menos el paciente no tiene molestias, que es lo que más